En ese sentido, señora Presidenta, yo quiero que lo que nos tenemos que enfocar es en la pertinencia de lo que dicen los textos escolares para nuestros niños. ¿De qué les sirve? La educación supuestamente, señora Presidenta, y nosotros mandamos al colegio, los que tenemos la dicha y la bendición de tener hijos, nosotros mandamos a nuestros hijos al colegio porque queremos que los eduquen, que les enseñen matemáticas, historias, educación sexual sí, pero una educación sexual que sea pertinente en su función de colegio en los temas que ya he señalado. No... Tiempo adicional. Gracias, presidente. No cómo obtener más placer, no cómo hacer mejor el sexo anal, cómo tener sexo grupal. Yo no sé en qué puede ayudar esto a nuestros niños, señora presidenta. Si justamente lo que queremos es que nuestros niños no sean abusados, que nuestros niños tengan un conocimiento mayor para poder defenderse, les estamos dando herramientas, señora presidenta, que ellos no van a saber manejar, porque no son mayores de edad. Si tú, una persona mayor de 18 años, quiere tener sexo anal, sexo grupal o lo que él quiera, pues él los decidirá, pero no es pertinente darle ese tipo de información en el colegio, porque estamos yendo en contra del objetivo que buscamos. Y el enfoque de género, señora presidenta, básicamente lo que dice es: aprendamos a ser tolerantes, a que los hombres y las mujeres pueden tener roles que no necesariamente antes se usaban, que una niña puede jugar con un camión y un niño puede jugar. Tiempo adicional. Y que de alguna manera los papeles que socialmente se usaban, bueno, pues de alguna manera se rompan y aprendamos a respetar, aprendamos a ser tolerantes. Lo que no podemos permitir, y una interrelación entre hombres y mujeres que genere respeto. Lo que queremos, señora presidenta, no es que nuestros niños tengan más placer a la hora de hacer el sexo. Nosotros no estamos buscando que les enseñen en el colegio, señora presidenta, cómo tener sexo de manera más placentera. Lo que nosotros estamos buscando es que les enseñen en el colegio cómo cuidar su cuerpo, cómo no dejarse abusar, cómo no permitir el acoso, cómo no permitir el machismo, cómo no permitir a un futuro que las mujeres sean violentadas y también cómo no permitir que los hombres sean violentados, señora presidenta, porque nos hemos acostumbrado a hablar de hombres y mujeres como si fuéramos enemigos. Y la igualdad es eso, igualdad, no quién puede más, quién puede menos, o decir que como el hombre abusó históricamente de la mujer, para que concluya, y no la dejó tener los mismos derechos, pues ahora yo como mujer entonces también voy a buscar exactamente lo mismo. No es así. Es respeto. Nosotros solo vamos a combatir el machismo, las malas prácticas, el feminicidio, el acoso contra la mujer y todas las cosas que lamentablemente está viviendo nuestra sociedad si es que sabemos exactamente qué les están enseñando a nuestros niños en el colegio y sobre todo la pertinencia de lo que les enseñan en el colegio. Lo que aquí no se quiere decir es que solo para este año han... Para que concluya. 80 millones para consultorías jurídicas y de personas naturales, donde las consultorías para personas naturales es mayor que las jurídicas. ¿Qué le tienen miedo, señora presidenta? ¿Que sepamos quiénes son los que hacen estos textos y a quién se les paga esas consultorías? Tal vez salga, tal vez no. Eso no es materia de la investigación, así que deben de estar un poco más tranquilos. Esa no es materia de la investigación. La materia, ya para concluir, señora presidenta, la materia de la investigación es saber qué es... Para que concluya, por favor. Con esto concluyo, señora presidenta, es la pertinencia de lo que les enseñan. Y sí, orgullosamente me digo mujer católica, provida y no a ciertos temas que les están enseñando en los textos. Y no van a hacer que sienta vergüenza, señora presidenta, porque no quiero que a mis hijos les enseñen cómo satisfacerse sexualmente de que están en el colegio. ¿Por qué, señora presidenta? Yo estoy orgullosa de haber criado a mis hijos y espero que también los demás padres puedan criar a sus hijos en el seno de su hogar como es. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Letona. Gracias, presidenta. Presidenta, el día de hoy la moción que viene
a debate plantea una comisión investigadora en la cual debiéramos estar meridianamente de acuerdo. Se trata de textos, como dice la moción, de investigar delitos y faltas graves sancionables en elaboración del material educativo revisado y distribuido durante las gestiones de X ministros. ¿Y cómo no vamos a estar de acuerdo, Presidenta, en que se revise lo que hasta incluso nuestro presidente de la República ha señalado como barbaridades? Y he escuchado a varios colegas negarse a esta posibilidad, señalando que se trata de cuestiones ideológicas. Efectivamente, Presidenta, de hecho, cuando venimos al Congreso, cada uno tiene una carga ideológica y cada uno de nosotros representa un sector de la población. Y la gran mayoría de este Congreso optó por hablar de un enfoque de igualdad de género en los planes de gobierno, y la mayoría de parlamentarios hemos defendido el derecho que tenemos los padres de educar a nuestros hijos de acuerdo a lo que creemos es mejor para ellos. Yo tengo 4 hijos y me encantaría poder hablar con ellos de temas sexuales, poderles recomendar que abarquen su sexualidad de la mejor manera, pero me toca a mí y a mi esposo y no al Estado, que a mí no me da nada respecto de mis hijos, no me da educación, tienen educación privada, no me da salud, tienen salud privada, no hay seguridad ciudadana, estamos cada vez peor. Entonces, ese Estado ineficiente no me va a decir a mí cuándo mis hijos van a ver un enfoque de género o cuándo mis hijos van a ver un video que tiende con temas pornográficos, o no me va a decir a mí ese Estado cuál es la visión que tenemos en nuestro hogar respecto de la sexualidad. No me da la gana, porque son mis hijos, a mí me costó traerlos al mundo y son mis hijos y los de mi esposo. Entonces, por lo tanto, yo no quiero que el Estado lo haga. Si eso le molesta a un grupo de colegas, qué pena. Para eso se trabaja y se busca organizarse y tener mayorías. Pero este Congreso, en la mayoría de los planes de gobierno, habló de igualdad de género. ¿Por qué? Porque yo también quiero hijos empáticos y quiero que mis hijos aprendan a respetar las diferencias y procuro que en mi casa eso ocurra. Pero si eso no ocurre en un hogar, de hecho puede ser suplido en un colegio. Pero ninguno de los contenidos que han sido identificados hasta el día de hoy tienen que ver con un enfoque de igualdad de género. Yo no sé de dónde han sacado el concepto o la categoría jurídica Tiempo adicional. con el que hoy muchos de nuestros colegas han venido a tratar de confundir. El concepto de igualdad de género no tiene nada que ver con que los chicos aprendan cómo se practica el sexo contra natura. No tiene nada que ver. El enfoque de igualdad de género, y por ahí lo dijo un congresista, tiene que ver con la capacidad que tengamos los hombres y las mujeres de respetar cualquier tipo de opción. La igualdad de géneros, hombres y mujeres somos iguales, y también el enfoque de igualdad de género y el de igualdad de oportunidades y no discriminación quiere decir que respetemos a las minorías, pero también implica que esas minorías nos respeten a las mayorías y sobre todo que esas minorías respeten a los padres, porque los padres tenemos todo el derecho de educar a nuestros hijos de acuerdo a lo que son los principios que rigen nuestro hogar. Entonces yo sí, Presidenta, creo que es bien importante que podamos establecer una comisión investigadora. Tiempo adicional. Que sin sesgos de ningún tipo nos permita ver quiénes fueron los responsables de la elaboración, del diseño, de la implementación, de la supervisión de las políticas públicas que contienen estos libros, que como lo han dicho varias autoridades, la ministra, el presidente y varias otras autoridades, son libros que contienen barbaridades. Por lo tanto, Presidenta, mi voto va a ser para que esta comisión se instale. Gracias. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Tucto. Claro, Presidenta. Muchas gracias por la oportunidad.
Bueno, en realidad lo que quería decir, Presidenta, era el del contexto de lo que se hablaba al inicio, ¿no?, de este tema. Si bien es cierto, lo que se está buscando es constituir una comisión investigadora con un plazo determinado para identificar y fiscalizar los presuntos delitos, faltas graves, sancionables, en la elaboración de material didáctico de los educandos del país. Lo que me preocupaba en ese momento, creo que ya no es el contexto, es que un tema que salió de esto y empezaron a hablar por el tema de género y empezaron a atacar a la izquierda, empezaron a hablar del terrorismo, a cuestionar, digamos, el informe de la Comisión de la Verdad. Y bueno, yo quiero tengo una preocupación por una declaración de un congresista en fechas pasadas, cuando se presentó la ministra de Educación. Él dijo, respecto a esto, respecto a la señora Mama Angélica, señor congresista, la señora Mama Angélica, usted sabrá. Disculpe que le interrumpa, le rogamos a los congresistas, sus colegas, que guarden respeto y silencio para poder escuchar al congresista Tucto. Muchas gracias. Entiendo que la preocupación, y es un tema bastante sensible, el enfoque de género en el currículo nacional y también en diversas esferas de la política pública en el país, ¿no? Es un tema para debatir. Además, yo mismo, además, en la izquierda nacional en general, temas como el matrimonio igualitario, el tema, esas cositas no está zanjado del todo, ¿no?, salvo algunos sectores más liberales que la aceptan y la promueven, pero no toda la izquierda en realidad la promueve. Sin embargo, la preocupación, Presidente, lo que quería hacer notar es que el congresista, me refiero al congresista Juan Carlos González, presentó algunas observaciones cuando se expresó la ministra en fechas pasadas respecto a un enfoque del texto de desarrollo personal y ciudadanía cívica para el tercer grado de secundaria. Cuestionaba a la ministra y en ese espacio él hablaba, ¿no?, decía que cuestionaba la acusación que hacía la señora Angélica Mendoza, más conocida como Mama Angélica, que se ha pasado 30 años en la búsqueda de sus hijos, ¿no?, y finalmente murió sin encontrar los restos, que pues probablemente fueron asesinados en la época cruenta de la violencia política, ¿no? Y él decía que estas denuncias que hacía la señora no eran un buen ejemplo para la cultura de paz, ¿no? Entonces yo no entiendo si es que en este debate es parte o en todo caso los amigos de Fuerza Popular siguen cuestionando este tema, porque si estamos debatiendo por un tema de que hay unas posibles, digamos, desviaciones, se podría decir, en cuanto al material didáctico de los jóvenes, pero una cosa no lleva a la otra, que tiene que ver la otra. En todo caso, si quieren debatirse un tema ideológico, vayamos al debate ideológico, ¿no?, con toda la fuerza política, ¿no? Es un tema que este mismo presidente de la República ha dicho que es un error garrafal, ¿no? Algunos de ellos han dicho que es un error, donde un link. Tiempo adicional. Aparecían en el link expresiones pues, que presuntamente desnaturalizan el enfoque real de la igualdad de género. Entonces, una cosa no debe ser confundida con la otra. Si vamos a debatir sobre el tema político-ideológico, vamos al debate político-ideológico con la derecha tradicional y con la izquierda actual. Pero este tema, Presidenta, particularmente yo creo que si la ministra tiene que venir a rendir cuentas, puede hacerlo, ¿no? Pero conllevarlo, usar este tema, ¿no?, para confundir a la izquierda, como que estarían usando una ideología, con los izquierdistas en general sean parte de esa ideología de género, y no es así, ¿no? Si hay un tiempo por ahí, me daré un minuto más. Hablaron del marxismo. El marxismo en una parte dice que no es la conciencia social quien determina el ser, es el ser social quien determina la conciencia. Es la práctica social, es la vida del ser hombre que hace que somos producto de una hechura de toda una vida. Algunos apologistas de la ideología de género aprovechan este espacio del marxismo para decir que el género, o en todo caso el género humano, ligado pues al tema, a los diferentes géneros que tenemos, es producto de una hechura, de una vida que es moldeable. Porque si fuera así, tiempo adicional. Sí, el que les habla no sería, digamos, yo me considero totalmente varón, por ejemplo, ¿no? En todo caso, en otro escenario hubiera sido homosexual y no es así, ¿no? Entonces, yo personalmente sí debo combatir a esos falsos marxistas que usan el marxismo internacional
para conllevar y tratar de explicar desde ese punto de vista del neomarxismo esa supuesta ideología de género. Pero tampoco no podemos y tenemos que combatir pues, a los sectores recalcitrantes, a los sectores que infunden odios. También se ha hablado de odio acá, y lo que tiene más odio, pues, yo quiero decir acá, el APRA con la izquierda, ¿no? Ellos hablan de odios viscerales, pero cuando se habla, uno sabe pues, con qué odio habla contra la izquierda, ¿no? Y sobre ese tema seguramente en algún momento podemos discutir y hablar. Ya sabemos, por ejemplo, el APRA nunca ha implementado su política prista, porque vino Velasco Alvarado y finalmente implementó lo que tantos años el APRA ha pregonado. Y se quedaron sin piso, por ejemplo. Entonces, de repente, por ese caso, de repente el APRA odia a la izquierda, no sé. Habría que ver, ¿no? Habría que discutir en su momento si hay condiciones para hacerlo y seguramente vamos a sacar provecho de eso. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Nelly Cuadros. Gracias, presidenta. Quiero empezar tomando las palabras del congresista Tucto. Y es verdad, presidenta, que este tema no es un tema de partidos, no es un tema de bancadas, y creo que esto es un tema simple y de sentido común, de qué contenido están recibiendo los niños del país. Y también quiero acotar ahí que en el tema ideológico hay dos tipos de izquierda claramente establecidos: aquella izquierda respetable, principista, conservadora muchas veces, ¿no? Firmes, consecuentes con sus ideales que muchos de ellos no comparto, pero por lo menos tienen una línea que se han trazado a nivel de la historia. Pero hay una izquierda nueva, pues, hay una izquierda progresista, liberal, una izquierda, entre comillas, achorada, esa izquierda que es la que realmente promueve estas corrientes internacionales que introducen como de moda al país ciertos pensamientos que son extranjeros, pero que no calzan con la realidad del país. Y yo sé que esa izquierda principista siempre ha estado a favor de la familia, a favor de la patria, a favor del civismo, de lo nacional. Y en esta ocasión yo también estoy convencida que ellos van a seguir siendo consecuentes con esa decisión. Presidenta, yo quiero también saludar a esta iniciativa, esta moción de la comisión investigadora, que es una muestra de una preocupación no solamente de una bancada, sino creo de la mayoría del Parlamento, y también que la Comisión de Educación está pidiendo facultades de investigación, y eso también es saludable. Además, que la Contraloría ha empezado ya un proceso en lo que le corresponde su rol de ver el presupuesto público que se esté utilizando de manera óptima y correcta en bien del país. Eso es importante. Y también la moción de interpelación que se ha planteado, y estoy segura, bueno, es mi opinión personal, que va a concluir en una censura. No está de más repetir que ha reconocido el mismo presidente de la República redundantemente en su mensaje de la Nación, y además la ministra de Educación, que esto es un tema que ya ha pasado todos los límites. Por eso yo creo que este presidente de la República, si todavía quiere sintonizar con el pueblo, debería declarar en emergencia el Ministerio de Educación, al mismo modo que declaró en emergencia el Consejo Nacional de... Tiempo adicional. Gracias, presidenta. Creo que este presidente de la República, que ya también ha manifestado su indignación y ha calificado como imperdonable este escándalo de los textos de tinta semipornográfica, ¿no? Debería declarar en emergencia y reorganización el Ministerio de Educación, no solamente por este contenido, porque contrastando con la realidad de los docentes, contrastando con la escasez de infraestructura, en todas las carencias del sector educación, pero esto ya es lo más sensible, es el colmo que ha sucedido en el Ministerio de Educación,
por eso hemos presentado también la moción para este pedido, para que se declare en emergencia y reorganización el Ministerio de Educación. Presidenta, esto no es un tema ideológico. Si bien acá como políticos tenemos cada uno pensamientos, principios políticos, idearios. Tiempo adicional. Gracias, Presidenta. Pero esta no es materia de debate. Mi opinión personal es que existe una ideología de género que se puede discutir en otro espacio, desde el punto de vista ideológico, político, académico, filosófico, ético, lo que fuera. Se puede discutir, claro que sí, pero creo que esta moción no es materia específicamente de eso. Acá hay un tema fundamental. Por eso, Presidenta, cuando se concrete esta comisión investigadora, vamos a saber quiénes son los eruditos que le dan conocimiento a nuestros hijos, aquellos sobre todo que van a colegios nacionales, porque claro, todos los defensores del enfoque de género y esta corriente de ideología de género no mandan a sus hijos a colegios nacionales, van a colegios públicos, ¿no? Por esa razón queremos saber cómo se compone este Consejo Nacional de Educación. Tiempo adicional. ¿Cómo son financiados y cómo se han gastado en tanto presupuesto de las consultorías, Presidenta? Más allá de lo que se haya gastado en la impresión de estos libros, que no es lo más crítico, sino el contenido irreversible que muchos niños ya han tenido alcance a esta información. Por eso, Presidenta, quiero que me permita pasar un pequeño video de 1 minuto, por favor. Autorizado. Es una fundación con 50 años de experiencia atendiendo la salud sexual y reproductiva de la población mexicana. Actualmente, proporcionamos la atención más completa para la interrupción del embarazo. Tenemos 4 clínicas en el Distrito Federal. Somos profesionales, somos discretos y sobre todo, entendemos a las mujeres como Para concluir, Presidenta, como vemos, el tema no es un link, el tema es contenido reiterativo que no ha sido ni siquiera a nivel del Parlamento debatido acá, como el aborto libre, seguro, gratuito. Claro que en otros países. Para que concluya. Pero creo que son temas fundamentales que ni siquiera se ha debatido en este Parlamento y no pueden hacernos puente a los padres de familia y darles esta información directa que ni siquiera a este nivel lo hemos debatido. Por eso, Presidenta, saludo, respaldo y apoyo a esta comisión investigadora que estoy segura va a dar luces y va a retomar el rol
esencial del Ministerio de Educación, y ojalá que este presidente de la República declare en emergencia y reorganización el Ministerio de Educación con un acto de estar por lo menos en consenso y en sintonía con lo que todos los... Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Noceda Chan. Gracias, presidenta. Presidenta, durante el periodo legislativo 2017-2018 se hizo un trabajo exhaustivo en la revisión de textos escolares en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Se organizaron diversas mesas de trabajo, entre ellas para el análisis de los contenidos sobre historia del Perú. Se invitaron a distintos especialistas del Ministerio de Educación, del Consejo Nacional de Educación, del sector defensa, del sector interior, de la Defensoría del Pueblo. Se invitó a historiadores con distintas posturas ideológicas. Este es un trabajo que hizo la Comisión de Educación y que se entregó al Ministerio de Educación. Hubo un primer compromiso del exministro y del Wexler de trabajar en aclarar los términos que se iban a emplear, de hacer que este currículo fuese más sencillo de entender por los padres de familia y por los profesores. Sin embargo, cuando ingresa el exministro de Educación, Daniel Alfaro, se encarpeta esta propuesta que iba a ser enviada al Consejo Nacional de Educación. Se encarpeta esta propuesta y se retorna a la propuesta que había dejado la exministra Marilú Martens. Si bien al inicio hubo apertura de parte del exministro Daniel Alfaro, se organizó incluso algunas mesas de trabajo para poder revisar algunos de los contenidos en relación a la educación sexual y a los temas sobre el terrorismo, con la excusa de mantener la rectoría del Ministerio de Educación. No hubo más transparencia y se nos ocultó la información que iba a salir en el 2019. He visto un documento de la ex viceministra Susana Helfer, donde hace referencia a que se envió información a la Comisión de Educación. No se envió información, nos invitaron a participar de estas mesas de trabajo, pero luego no hubo más transparencia de su parte. Toda esta información, toda esta situación se advirtió al exministro Daniel Alfaro antes de que se despilfarrara tanto dinero del Estado peruano. En la Comisión de Educación se le dijo que por principios de transparencia era necesario que nos enviara la información, que esto no era vinculante porque no es función del Congreso de la República decir qué contenidos deben ir o no deben ir a los libros de texto, pero sí había una gran preocupación. Se le dijo al ministro Alfaro que lo que había ocurrido con anterioridad no era su responsabilidad, pero lo que vendría en adelante sí iba a ser totalmente responsabilidad suya y que si no hacía algo al respecto, esto sería una negligencia de su parte. Ofreció implementar mecanismos de control. Al parecer no se cumplieron o no se implementó ninguno. Se habla de errores, yo considero que no son errores lo que hay en los textos escolares. Tiempo adicional. Yo creo que hay información que se ha venido insertando sistemáticamente desde hace años. Yo creo que es necesario investigar a profundidad toda esta problemática que está afectando a la niñez peruana. Yo creo que sin tintes políticos, sin aprovechamiento político, sin irnos a los extremos de una u otra agenda, acá se trata de la educación de nuestros hijos, de los niños y jóvenes peruanos, y esa debe ser una tarea que nos preocupe a todos. Yo estoy de acuerdo con esta moción, presidenta, y sobre todo estoy de acuerdo con que tengamos una educación con valores que haga de nuestros hijos mejores personas, mejores ciudadanos, que crezcan bajo principios de respeto y tolerancia, y que ese ejemplo también lo deberíamos de dar desde el Congreso de la República sin estar tan polarizados. Gracias. Muchas gracias, señor congresista. El relator va a dar cuenta de un saludo. Se encuentran en la galería del hemiciclo de sesiones la delegación ganadora de la 8ª Olimpiada Europea de Matemáticas para Mujeres realizada en la República de Ucrania, acompañadas por las congresistas Pariana Tarqui, Wilka Flores y Glave Remín. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Robles Uribe.
Presidenta, muy buenas tardes. Me pide una interrupción mi colega Sonia. Tiene la interrupción la congresista Echeverría. Presidenta, en el sistema han subido un texto sustitutorio en donde se acuerda otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte por un plazo de 60 días hábiles para que se encargue de investigar las presuntas irregularidades en el proceso de elaboración, edición, revisión, reproducción y distribución de los materiales educativos de educación básica en las gestiones de los ministros que mencionan. Con esto, señora Presidenta, se nos acaba a muchos congresistas la preocupación de si se forma una nueva comisión se va a generar más gastos de los que sean innecesarios. Sería bueno que tomemos en consideración el texto sustitutorio para nuestra votación. Gracias.